representantes o responsables. Programa de producción nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a Grado 33. En esta oportunidad vamos a sostener una conversación con un personaje extraordinario. Periodista, escritor, columnista, economista, panfletario, quizás el más ácido articulista de opinión que haya tenido el país en los últimos 60 o 70 años. Militante político, disidente de toda la vida y un revolucionario en el mejor sentido de la palabra. Muy buenas noches, Domingo Alberto Rangel. Bienvenido a Grado 33. Bueno, me siento aplastado por tus elogios, sobreponiéndome al desconcierto que provoca todo elogio. Diría que me place mucho estar contigo esta noche y afrontar los temas de la actualidad nacional tal como tú lo formules. Con muchísimo gusto. Y la primera pregunta, Domingo Alberto, tiene que ver con esa militancia revolucionaria que usted ha mantenido de una manera, yo diría que tenaz, a lo largo de prácticamente toda su vida, desde los 20 años hasta más de los 80 que tiene ahora. Esa militancia revolucionaria me lleva a mí a preguntarle por qué usted, después de haber esperado tanto tiempo el triunfo de un gobierno socialista, no apoya al del presidente Chávez. ¿Cuál gobierno socialista?, preguntaría yo. Este es el gobierno más capitalista que ha tenido Venezuela. Imagínese usted que los adecos y copellanos tardaron 40 años en formar sus primeros grupos económicos. Esto lo formaron ya el segundo o tercer año. ¿Acaso Diosdado Cabello no es jefe de un grupo económico hoy tan poderoso como puede ser el grupo Colmer? El gobierno de Chávez no tiene absolutamente nada de socialista. Es el gobierno más capitalista, más atildado en el capitalismo que haya tenido el país en los últimos 30 o 40 años. Pero sin embargo, hay ocupaciones, hay procesos de estatización, hay un discurso antinorteamericano, hay una serie de indicios que lleva a mucha gente a pensar incluso que nosotros vamos por el camino de Cuba. Bueno, Hitler también era antinorteamericano, no se enfrentó a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Hitler también era antinorteamericano, no se enfrentó a Churchill. El hecho de ser norteamericano no indica que sea socialista. Hay muchos capitalistas que por rivalidades concretas de tipo militar o de tipo político se enfrenta a los Estados Unidos y sostiene con ellos o entabla con ellos una pugna mortal. Chávez es un politiquero sin principios que adopta la careta socialista porque le conviene. ¿Cuál es la tragedia de Chávez? La tragedia de Chávez es que se vio obligado para conquistar el poder en 1998 a hacer múltiples promesas de distinto tipo, promesas económicas, políticas, sociales, culturales, ninguna de las cuales podía cumplir o quería cumplir. Entonces, para llenar ese inmenso vacío, inventó el socialismo del siglo XXI, que por cierto es un plagio de un libro mío titulado Un socialismo para el siglo XXI, que ahora les voy a dar un ejemplar a cada uno de ustedes como premio por haber tenido la paciencia de venir hasta acá. ¿En qué año fue escrito ese libro, Domingo Alberto? Ese libro fue escrito el año 2000, creo. Y Chávez empezó a hablar de socialismo en el año 2001 o 2002. Ahora, pero usted sí tuvo contacto con Chávez antes de llegar al poder y creo que incluso después. Y en algunas oportunidades él ha tenido la gentileza de saludarlo a usted. No, yo vi una sola vez en mi vida a Chávez, no siendo él todavía candidato a la presidencia. Era el adalid, digamos, entre los militares golpistas del 4 de febrero, el adalid de la abstención electoral. Entonces fui con Manuel Badel a casa de Manuel Badel y tuve una larga entrevista en la cual estuvo también presente un personaje que usted conoce porque es oriundo de ese personaje de Mérida, Luis Alfonso Dávila. Es la única conversación que he tenido con Chávez en mi vida. Habló denodadamente él de la abstención e hizo juramentos que nadie le estaba exigiendo allí
de lealtad eterna a la abstención. Bueno, vamos a ir un momentico a la pausa comercial y luego regresamos para que Domingo Alberto Rangel nos cuente cuál fue ese juramento de lealtad que hizo Chávez y por qué de un momento a otro, siendo abstencionista, partidario incluso de la lucha armada, se decidió por el camino democrático electoral que fue el que lo llevó en última instancia a la presidencia de la República. Vamos un momentico a la pausa y ya regresa con ustedes Grado 33. Domingo Alberto, usted siempre ha sido un militante de la abstención. Eso ha sido una posición que usted ha mantenido de manera casi intransigente y a veces en solitario a lo largo de toda su vida política. A veces acompañado por personajes como Chávez, quien cambió de opinión. Tomando en cuenta que Chávez cambió de posición, se decidió por participar en unas elecciones y las ganó, ¿no era él y no usted quien tenía razón sobre los métodos para llegar al poder? Bueno, para llegar al poder sí los tiene. Tiene razón sobre mí, no hay duda, como tendría razón si fuera golpista y hubiera triunfado el movimiento del 4 de febrero. Pero desde el punto de vista de principios no tiene ninguna razón. Ha cambiado la sociedad venezolana desde que él llegó al poder hace 10 años. En 10 años los bolcheviques habían cambiado por completo la sociedad rusa. Así no es así. En 2 o 3 años Mao ya había cambiado la sociedad china, pero por completo. Con mucha violencia. Exacto, porque Marx no dijo que la violencia era la partera de la historia. Yo creo que eso es así. Y creo que Chávez repite esa frase con alguna frecuencia también. ¿Dónde la repite? En algunos discursos. Ah, caramba, voy a estar pendiente de la televisión para darme para tener el solaz de oír a Chávez. Es decir, que según eso, para usted, el gobierno de Chávez no tiene nada que ver con la revolución soviética, no se puede llamar hija la revolución venezolana de la revolución soviética y por lo tanto tampoco se puede vincular con la revolución cubana. Sí. A pesar de que Chávez... A pesar de las buenas relaciones que tienen Chávez y el gobierno revolucionario de Cuba. Efectivamente. Ahora usted me preguntaría, tiene derecho perfecto y se lo reconozco, sin tildarlo de deshonesto. Usted podría preguntarme, ¿y por qué tiene usted tan buenas relaciones con Cuba, con los cubanos? Yo llegué a un acuerdo con el compañero Ricardo Alarcón, lo voy a revelar aquí, hoy presidente del Congreso cubano, en la última vez que estuve aquí. Le dije, mire Ricardo, nosotros tenemos que ser internacionalistas, pero superando las máculas que en ese campo sembró el estalinismo. Nosotros no podemos exigirle a todos que tengan la misma posición táctica. Yo respeto que ustedes tengan buenas relaciones con el gobierno de Venezuela porque entiendo que es una necesidad para ustedes. Ustedes tienen que entender también que yo, solitario, como tú acabas de decir, aislado en Venezuela, pero decidido a vivir conforme a mis principios, tenga también una posición que no sea la de ustedes frente al gobierno de Venezuela. Y me estrechó la mano y me dijo, estamos de acuerdo. Usted tiene perfecta libertad para, sobre Venezuela, asumir la actitud que quiera. Y le pregunté, ¿y qué me exigirían ustedes? Le pregunté. Y me dijo, solidaridad con la revolución cubana. La tendrán hasta la tumba, le dije. No se preocupe. Ahora, ¿cómo se puede tener solidaridad, Domingo Alberto, con un régimen que ha asesinado a cantidades de disidentes en el paredón, que mantiene todavía presos políticos y que obviamente ha sepultado todas las libertades democráticas en Cuba? Bueno, yo creo que fusilaron más los bolcheviques que los cubanos, pero muchísimo más. Bueno, porque eran mucho más también los rusos que los cubanos, ¿no? Bueno, y las dimensiones de la revolución eran exacto, pero colosales. Pero habría que preguntarse por qué los bolcheviques tuvieron que fusilar, o por qué los revolucionarios chinos comandados por Mao Zedong, después de llegar al poder, tuvieron también que fusilar. Fusilaron por una razón, porque el enemigo no deponía las armas. No olvide que Cuba ha vivido en guerra durante 40 años con Estados Unidos. Cuando se dice que el bloqueo dura desde 1962, se está diciendo en el fondo, aunque de manera socarrona, que Estados Unidos y Cuba, o que la Revolución Cubana sostiene una guerra de resistencia contra Estados Unidos, y en la guerra no hay leyes. Eso, yo recuerdo que León Trotsky, en sus memorias, publicadas con el título de mi vida, el título literario de mi vida, sostenía que un jefe militar en campaña que no tenga la facultad de fusilar es un jefe militar que puede con toda seguridad perder la guerra. Eso es verdad, la guerra es muy fea,
Era lo que yo le decía a Américo Martín, a este pillo Américo Martín, que ahora anda de acólito de la oposición más reaccionaria y más pro-yanqui. Yo le decía a Américo Martín en tiempos del MIR, mire, cuando usted va a una guerra es para morir en ella. Por eso quienes vayan a la guerra tienen que medir muy bien los pasos que dan y calcular muy bien los movimientos tácticos que emprenden. Porque usted no puede ir a la guerra como hacía Douglas Bravo cuando estábamos en la guerrilla, que iba los fines de semana, se tomaba una foto en Churubusco y regresaba a Caracas diciendo que había librado varios combates contra el ejército. Mentira, se había comido un chivo y se había tomado un ronca, un cocuy falconiano. Eso era todo. Bueno, nosotros vamos a continuar nuestra conversación con Domingo Alberto Rangel después de la pausa comercial. Ya regresamos con la tercera parte de Grado 33. Sigan ustedes ahí. Domingo Alberto, durante los últimos años el presidente Chávez, bajo la invocación de una supuesta doctrina militar asimétrica, estuvo, al parecer, preparando el terreno y preparando el país y adquiriendo armas para una eventual guerra asimétrica ante una posible invasión de los Estados Unidos a Venezuela. Después de la cumbre de Trinidad pareciera que todas las tensiones, todas las fricciones, todas las complicaciones que habían tenido los gobiernos de ambos países, que sin embargo no impedían que siguiera fluyendo el petróleo hacia el norte y los dólares hacia Venezuela, modificaron el cuadro y al parecer ya tanto en el presidente Chávez hacia los Estados Unidos como en Obama hacia Venezuela hay una mirada y una intención de relaciones por lo menos más amistosas. Ahora, ¿a cambio de qué lograría Chávez un acercamiento con los Estados Unidos? Bueno, a cambio de qué no lo sé, pero hay sin duda un acercamiento, yo diría que casi amoroso. El vuelco aparente dado por Chávez es completo. Ahora, ¿qué busca Chávez y qué busca Obama? Obama busca algo que para mí es evidente: pacificar su retaguardia. No olvide una cosa, América Latina no tiene hoy mucha importancia, porque el punto álgido de la política internacional está en el suroeste de África. En este momento hay más problemas para Estados Unidos en Afganistán que en toda América Latina. ¿Qué es lo que necesitan los gringos en América Latina? Mantener tranquilo esto, y Chávez les mantiene tranquila a Venezuela. En ese sentido, yo entiendo a Obama que busque acercarse o reconciliarse con Chávez y que haga cualquier clase de sacrificio, que no será sacrificio, que dé cualquier clase de paso para asegurar la amistad o la reconciliación con Chávez. Aparentemente Obama logró todos sus propósitos en la cumbre de Puerto España, no solo porque recibió las venas abiertas de América Latina para ilustrarse sobre la literatura latinoamericana en los últimos 20 años, debió recibir unas cuantas promesas verbales que se irán conociendo con el paso del tiempo, porque el vuelco de Chávez parece ser completo, total. Es decir, ¿no está comprometiendo Chávez lo que él denomina su revolución? No, la está consolidando, porque ahora... Al parecer, uno de los tratos a los que llegaron es el regreso, por ejemplo, de las compañías petroleras norteamericanas, el regreso de la DEA. Es que ya regresaron las compañías petroleras americanas. No sabes tú que la Chevron tiene lotes muy valiosos en las 7 parcelas que fueron sacadas a licitación en la faja petrolera del Orinoco. Claro, ya Chávez había pagado por adelantado. Había pagado el trago de whisky que le sirvieron, lo había pagado por adelantado, otorgando a esa compañía, la Chevron concretamente. Ahora, esa complicidad de Chávez con los Estados Unidos entonces no es reciente, no viene de la cumbre de Trinidad. Eso venía siendo preparado, yo creo, con cierta anticipación. No olvide que en Washington actúa un diplomático de la vieja escuela llamado Roy Chatterton,
que es el embajador venezolano en la OEA. ¿En la OEA o en la ONU? Sí, al parecer va a ser el próximo embajador de Venezuela Pero en este momento es embajador en la OEA. En la OEA, sí. Bueno, yo creo que uno de los grandes muñidores de esa reconciliación de Chávez con Estados Unidos fue Roy Charlton. Porque como le digo, Roy Charlton es un diplomático experimentado y diplomático además de la vieja escuela. Copellano. Copellano, por supuesto. Copellano y ligado a las familias más oligárquicas de Venezuela. Él es Chávez Tormato. Supongo que tiene algo que ver con el general Mato. Aquel de la famosa Revolución Libertadora. Exacto, que iba al campo de batalla perfumado, según dice. Y con una sombrilla. Con una sombrilla porque el sol tropical le malograba su delicada piel. Por cierto que Charlton dijo en estos días que los canales de televisión venezolanos solo presentaban blancos, que eran racistas y que esa era la razón de la animadversión que existía contra Chávez. No me conteste ahora. Vamos a ir un momentico a la pausa comercial y ya regresamos para continuar nuestra conversación con Domingo Alberto Rangel. Ya viene con ustedes Grado 33. ¿Realmente cree usted, Domingo Alberto, que las causas del rechazo que siente buena parte de la población, por lo menos la mitad y a veces más de la mitad del país, hacia el presidente, obedece, como dice Roy Charlton, el diplomático, embajador en la OEA, a la condición de Chávez, a la condición racial de Chávez, quien podría calificarse de sambo? No, en absoluto, porque yo no creo que a Reyes lo repudien, pese a que trabaja con Chávez y es su secretario general. No es el secretario general de la presidencia. Sí, señor. Y más oscuro de piel que Chávez, y sin embargo no es repudiado ni rechazado. Aquí no existe ese repudio racista hacia los mulatos y los negros. La población rechaza a Chávez por otras razones. Lo rechaza ¿por qué? ¿Por dictador? No, por politiquero. Exactamente por politiquero, porque promete una cosa y hace otra. Por traicionero, porque promete lealtad a algo y luego se escabulle, en fin. Lo rechaza por razones de tipo político, más que por razones de tipo social o más aún de tipo antropológico, racial. Ahora, en todo caso, en los últimos años en Venezuela, en medio de este desastre más o menos aceptable, a pesar de la inmensa cantidad de muertos por la violencia, a pesar de que la pobreza no ha cedido y al parecer se ha incrementado más bien se ha incrementado, que los problemas sociales siguen pendientes, los problemas de servicios públicos están allí, hay déficit de viviendas, el país produce menos alimentos que nunca. Todo eso de alguna manera se había podido paliar con el bálsamo de los petrodólares. ¿Qué va a pasar ahora en el país cuando se empiecen a sentir los efectos de la crisis económica por la baja dramática de los precios del petróleo? Bueno, aparentemente la crisis económica mundial va a ser más severa en Venezuela que en cualquier otro país de América Latina. Digo aparentemente porque bajaron ya a la 10ª parte de lo que eran los precios del petróleo y seguirán bajos mientras la crisis prevalezca en las esferas internacionales. Pero no olvide que Venezuela tiene un arma secreta. ¿Cuál es? El otorgamiento de concesiones petroleras. Llámela usted como quiera, contratos de servicio, empresas mixtas. Repartiendo la geografía petrolera nacional, lo que quede de la geografía petrolera nacional, entre las transnacionales del petróleo, este gobierno o cualquier otro gobierno en Venezuela puede paliar ventajosamente la crisis económica mundial. Fíjese que ya no es obra de la casualidad que hayan sacado a licitación 7 lotes, encabezados los postulantes todos por la Chevron, que la Chevron es la empresa de la familia Bush. Parece mentira, pero es ahí donde tiene intereses concretos a través de acciones detentadas por sus miembros, la familia de los Bush, padre e hijo. ¿Hay una mayor identificación de propósitos entonces entre Bush y Chávez que entre Bush y Obama? En cuanto a los intereses económicos. A los intereses económicos sí, no hay duda. Hay una identificación completa. Ahora, eso va a paliar la crisis, el otorgamiento de lotes, porque cada lote petrolero eso le producirá 200 o 500 o 1000 o más millones de dólares de acuerdo con la riqueza relativa de cada uno de esos yacimientos. Pero esos efectos no se generan, en todo caso, ¿es a mediano y largo plazo? No, porque las petroleras, para entrar a ese club, las petroleras que participen en el juego tienen que pagar un derecho de entrada. Sumando todos los derechos de entrada de los 7 lotes de la faja petrolera, lo único que tiene usted una considerable suma
que alivia o palía por lo menos o aminora los efectos de la crisis. ¿Eso quiere decir entonces que en Venezuela no está planteado, como algunos analistas han advertido, una suerte de estallido social? Sí podría estallar, sí podría producirse el estallido social, pero no por la crisis, como se produjo el 4 de febrero. No hubo un estallido el 27 de febrero de 1989, no había ninguna crisis económica y social en el país. Y sin embargo se produjo un grave estallido, ¿no es cierto? Ese estallido puede sufrir, pero no es consecuencia de la crisis, es lo que yo sostengo. La crisis puede ser paliada perfectamente. Entonces, ¿sería consecuencia de qué otro tipo de...? Puede ser reducida. Puede ser consecuencia de un recargo de precios. Eso sí. ¿Usted sabe cuál es el peor enemigo que tiene hoy la estabilidad social del país y que puede engendrar, llegado el caso, una crisis gravísima? La inflación. Yo lo siento aquí en mi casa. Yo soy un privilegiado que, aparte del sueldo que me paga la Universidad Central, tengo entradas por concepto de libros y de las colaboraciones que hago en la prensa nacional. Y sin embargo ya me siento, y no tengo ninguno de mis hijos vive conmigo. Aquí no somos sino mi cuñada, mi mujer y yo. Y sin embargo siento ya el efecto de la carestía. Bueno, pero con la cantidad de libros que usted ha escrito, que son como 100, me imagino que los derechos de autor le van a... Pero sin embargo siento, es lo que digo, a pesar de los libros y de las colaboraciones de prensa y de mi condición de profesor jubilado, yo empiezo a sentir ya los efectos graves de la crisis. ¿Cómo los estarán sintiendo la gente de los barrios y de la clase media baja? Eso sí puede ser motivo que conduzca a un estallido social. Bueno, Domingo Alberto, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle muchísimo la atención que ha tenido con nosotros y con todos los televidentes atendernos. Yo le agradezco la caridad que tú has tenido conmigo y acordarte que existo. No, es que usted es inolvidable y además está siempre presente en las páginas de los periódicos. Inolvidables son los terremotos y las calamidades. Bueno, muchísimas gracias, Domingo Alberto Rangel, por habernos atendido en esta noche y nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo lunes, cuando estaremos nuevamente con ustedes, como siempre, si las circunstancias lo permiten. Buenas noches.